Bien, esta es la grabación de la ponencia para el Congreso Hermes. Les agradezco mucho el favor de su atención. Soy el doctor Gabriel Alfonso Corral Velázquez, profesor de la Facultad de Filosofía de la Universidad Autónoma de Querétaro, y con mucho gusto quiero compartirles este trabajo que estoy desarrollando y que forma parte de la línea de investigación que estoy siguiendo en este momento. Este proyecto es financiado también por las becas de estancia sabática que otorga el Gobierno de México a través de la Secretaría de Innovación, Ciencia, Humanidades y Tecnología del Gobierno de México. Con mucho gusto les comparto este trabajo. Bien, pues este proyecto tiene ya un trayecto de algunos años. Mi trabajo, mi línea de investigación siempre se ha relacionado con el espacio público, los medios de comunicación, la cultura digital, y en este momento, como parte de este proyecto que estoy desarrollando a través de la estancia sabática, estoy trabajando también la cuestión de la ciudadanía crítica, el disenso y la cultura de paz. Dentro de este trabajo, pues estoy planteando algunas cuestiones respecto al disenso como una relectura democrática. La paz no debe entenderse solamente como la ausencia de conflictos, sino como un proceso político que habilita su expresión legítima. Eh, Hace ya algunos años trabajé también con los enfoques que planteaban unas nuevas teorías para entender el discurso político, el caso de Laclau, de Chantal Mouffe, de Zizek y algunos otros, y ellos plantean que el disenso es un elemento constitutivo de la democracia, y lo creo yo así, evidentemente. En realidad, el disenso es constitutivo del proceso democrático en tanto entendemos al otro como parte del elemento con el cual tenemos que tomar determinaciones, de tener lecturas diferenciadas y, por supuesto, entablar ese diálogo que forma parte de la pluralidad de lo que consideramos una sociedad democrática. Y en este trabajo, en este proyecto que estoy presentándoles, analizo la relación entre la educación crítica, el espacio público digital y la ciudadanía activa como condiciones necesarias para una cultura de paz plural y, por supuesto, situada. ¿Cómo constituir una cultura democrática de paz sin suprimir el conflicto? Sería una de las preguntas guías de este trabajo que les presento. Y, por supuesto, ¿cuál es el rol del espacio público digital y la literacidad crítica en la visibilidad del disenso? La hipótesis con la que estoy trabajando para esta presentación tiene que ver con que la cultura de paz no solo es viable si se garantiza una pluralidad activa, a una agencia discursiva y condiciones fundamentalmente simbólicas para el disenso democrático. Es decir, en esta idea es imperativo tener visiones plurales para poder constituir o configurar una cultura de paz a través de los diferentes intercambios discursivos que se dan en la cultura y en el espacio digital. Planteo en este sentido tres miradas para analizar el conflicto en una perspectiva democrática. Primero, la mirada pedagógica, como que explora la educación como parte de formar sujetos capaces de reconocer el conflicto como legítimo. Es quizá una mirada muy habermasiana, pero que me parece a mí fundamental para entender desde dónde estamos dialogando y desde dónde estamos entablando la discusión y el discurso como un elemento central para entendernos como plurales. Luego, la mirada mediática y política, que analiza cómo el espacio público, analógico y digital amplifica o silencia las voces del conflicto. Y esto, por ejemplo, lo he estado trabajando yo desde hace ya algunos años, planteando la idea de que en el discurso hay esta diferenciación y que hay quienes ostentan algunas condiciones diferenciadas que pueden invisibilizar o visibilizar voces divergentes en el espacio y lo público. Y la mirada ciudadana o global, que observa cómo emergen nuevas formas de ciudadanía crítica
transnacional y digitalmente articulada. Estas tres perspectivas permiten trazar lo que considero yo que es una cartografía del disenso, donde el conflicto deja de ser un problema a resolver y se convierte en una forma de evitar democráticamente lo público. ¿Cómo leo el mundo para transformarlo? Como ya les decía, hay un elemento de una mirada habermasiana que observa el espacio público como un lugar de debate racional. Y hoy en día ese espacio está también mediado por algoritmos, pantallas y emociones. Y luego, con John B. Thompson y con los trabajos previos que ya he desarrollado, planteamos que la visibilidad ya no es igual para todos y que los discursos se amplifican o se hunden según sus formatos, sus públicos o los propios intereses comerciales. Y planteo un par de ejemplos, el caso de las morras en México o feminismo popular en Argentina, que utilizan, por ejemplo, la plataforma TikTok para desmontar frases machistas, visibilizar violencias y narrar resistencias desde el humor o desde la ironía. ¿Qué hay de las cartografías del disenso en la cultura digital? El disenso es una forma legítima de participación política. Ese es uno de los elementos importantes. Y las redes sociales permiten tanto amplificar la polarización como la agencia crítica. La educación para la paz, evidentemente, requiere competencias digitales y discursivas que permitan intervenir en los debates públicos desde la pluralidad. Es fundamental ir entendiendo que el espacio público, sobre todo el espacio público que llamo yo espacio público digital, tiene ciertas condiciones de intervención dentro de las diferentes categorías y dentro de las diferentes plataformas. Y en ello hay que convertir este espacio en un elemento legitimado para la participación política. Es cierto que hay muchas expresiones que atraviesan ahí, que transversalizan las redes sociales y que amplifican sobre todo en los últimos años la polarización como una forma de agencia crítica, pero también hay que aprender a leer esas plataformas. Y en ese sentido, la educación para la paz requiere que nosotros poco a poco vayamos construyendo competencias digitales y discursivas para entender que no es en la polarización donde se construyen los debates públicos más plurales, sino todo lo contrario. Me parece importante reconocer que hay narrativas dentro de estos espacios que requieren ser leídos, entendidos, comprendidos para poder participar de mejor manera en el debate público y que construya o que permita construir sociedades o espacios de deliberación mucho más democráticos. Y en este sentido es importante reiterar que el disenso es una forma legítima de participación política. No es en la búsqueda imperativa del consenso donde se va a construir o garantizar la participación política o la participación en los asuntos de interés colectivo. Es desde el propio disenso donde se puede participar. No tenemos por qué pensar igual, ni las redes tienen por qué ser unas cajas de resonancia de pensamiento único. Todo lo contrario, la participación política se construye desde la pluralidad y desde el propio disenso. En ese sentido, pongo de ejemplo las elecciones presidenciales de México en 2024, donde el 28% de los tweets con mayor interacción provenían de usuarios no afiliados a partidos políticos. Es decir, esos usuarios construyen expresiones o posicionamientos ideológicos de diversa índole. Por ejemplo, no es por Sheinbaum, Xochitl no me representa, y entre otros que tengo por ahí mapeados que ayudan a entender que es la propia pluralidad la que permite o facilita la participación política. Entonces, las redes sociales amplifican tanto la polarización como la agencia política. En un análisis, por ejemplo, que hace la Signalab, que forma parte del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Occidente en Guadalajara, en México, en la Universidad Jesuita de Guadalajara, analizan alrededor de 100,000 tweets sobre el caso Ayotzinapa, un caso de hace ya, poco más de 10 años, y que mostró que el 52% de los mensajes que se compartían eran información crítica del gobierno actual.
mientras que el 34% se alineaba con las narrativas de defensa institucional, generando cámaras de eco altamente polarizadas. Este estudio lo realizan en 2023 y da cuenta o me permite reforzar lo que comento en este trabajo. Es decir, se establecen elementos de polarización, pero también se evidencia una agencia crítica. Y en eso me parece que es fundamental la parte educativa, es decir, entender que es necesario ir comprendiendo cómo se construye la narrativa en los espacios de deliberación pública, bien sea redes sociodigitales, bien sea medios de comunicación tradicional o bien sea el propio espacio de deliberación política en cualquiera de sus espacios de visibilización. Y en este sentido, es esta lámina que les presento ahora. La educación para la paz requiere competencias digitales y discursivas. Y eso es entender que hay que ir construyendo ciudadanos cada vez más críticos y de lectura más profunda de lo que aparece en las plataformas digitales. Es decir, si yo poco a poco voy cargando mi narrativa, mi algoritmo hacia un posicionamiento de izquierdas, voy a empezar a leer ese tipo de discurso. Y lo mismo al lado opuesto. El equilibrio es fundamental en democracia. Iniciativas, por ejemplo, como la que está en la pantalla, Narrar para Reparar, de la Universidad Nacional Autónoma de México, enseñan a jóvenes a analizar, producir y circular narrativas digitales sobre justicia, memoria y derechos humanos. Algunos de los resultados es el incremento del 46% en habilidades de verificación, estructura crítica y análisis del discurso de odio en estudiantes de preparatoria de bachillerato público. En eso se ha trabajado en diferentes organizaciones. Actualmente yo colaboro con una en donde prácticamente todos los talleres se están pensando en niños y jóvenes para construir competencias digitales. Y en otros espacios también se está trabajando en adultos y en adultos mayores para que aprendan a leer y a leer críticamente la información que circula por sus dispositivos digitales o dispositivos móviles. Es importante reconocer, algunos elementos que permiten ir articulando algún cierre. En primer lugar, pues el disenso es parte constitutiva de la democracia. Reconocerlo y visibilizarlo fortalece la cultura política. Las redes sociodigitales son escenarios híbridos de conflicto y de creación y amplifican tanto la polarización como la participación crítica. Por otro lado, la educación para la paz debe incluir competencias digitales y eso es formar para intervenir discursivamente en lo público desde una pluralidad, y esto es clave. La cartografía del conflicto no es resolverlo, es hacerlo visible, y eso me parece muy importante porque implica una pedagogía del reconocimiento, la escucha y la acción colectiva. La paz democrática no es silencio, sino capacidad de escuchar y convivir en diferencias. Yo les agradezco mucho su atención, espero haber sido lo suficientemente claro. Muchas gracias.